Bueno, pues como siempre es un privilegio poder compartir la palabra y el día de hoy les diría que continuar con el estudio de la vez pasada que me tocó estar aquí al frente, pero revisando creo que ya pasó bastantito tiempo, entonces igual ya no se acuerdan mucho y a veces después de una semana ya se nos anda olvidando, pues yo creo que ya después de algunos meses yo creo que ya este, nuestra memoria pues ya nos ha estado fallando. Muchas gracias. Hay una frase que se le atribuye al físico y matemático británico William Thomson Kelvin que dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Y bueno, en la parte secular es muy común eso, al menos en mi experiencia en el trabajo secular, pues estamos teniendo nuestro director ahí en el trabajo, todos los días tenemos juntas de avances y constantemente nos dicen cómo vamos, ¿no? En ciertos indicadores y todos los días nos va diciendo, y si alguien afloja el paso, pues empuja para que salga y todos vayamos cumpliendo los objetivos del área. Entonces, constantemente todos los días hay juntas para ver cómo vamos en el avance, de tal forma que se logren los objetivos que se establecieron desde un principio. Y el día de hoy, el título de esta predicación se llama Evaluando mi vida cristiana. Y aunque pudo haber sido un tema un poquito más general, sí preferí que pudiéramos poner la parte de mi vida cristiana, haciendo un mensaje personal para cada uno de nosotros, porque al final la relación que tenemos con nuestro Dios es también una relación personal y a veces nos queremos fijar en los demás, pero la relación es nosotros directamente con nuestro Dios con nosotros. Entonces, a veces nos podemos fijar en los otros y podemos decir, bueno, van bien, van mal, pero ¿y cómo va mi vida, no? ¿Cómo va mi vida? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy cumpliendo los objetivos que Dios me puso para esta vida? En la parte moral, en la parte espiritual. Y pues bueno, es por eso el título de este mensaje. Y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque lo podemos hacer con libertad. Te queremos pedir por nuestros hermanos que todavía no han llegado, que los traigas con bien. Por los que estamos aquí presentes, que abras nuestro entendimiento. Y también te quiero pedir por mí para que me utilices, para que pueda exponer tu palabra de una forma clara, Señor. Estoy en tus manos y que sea tu voluntad la que se cumpla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por entendimiento, por sabiduría, que todo sea para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Te lo rogamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a buscar nuestro pasaje. Está en la primera carta a Juan, capítulo 1, y precisamente lo que les comentaba es que el estudio anterior, que me tocó estar aquí al frente, vimos primera carta de Juan, capítulo 1, y en aquella ocasión vimos del versículo 1 al versículo 4. Y el día de hoy vamos a continuar del versículo 5 al versículo 10, pero como lo comentaba, pues igual muchas de estas, lo que vimos, el contexto, pues igual y ya se nos ha estado olvidando, o sería bueno también recapitular, pues al fin y al cabo, todavía estamos muy al principio de la carta y es bueno empaparnos de qué estaba pasando en aquel momento, ¿no? Porque no es lo mismo lo que escriben o que escribió Juan hace más de 2000 años a cómo ahora lo leemos y a lo mejor no tenemos el contexto de qué estaba pasando y por qué le estaba escribiendo esta carta, ¿no? Y bueno, les quiero hacer un poco el contexto histórico, un poco el resumen de lo que es esta carta. Espero no llevarme mucho tiempo para entrar en materia, pero es importante que conozcamos cómo se escribió esta epístola, porque de esta manera podremos comprender de mejor manera los motivos que tuvo el autor para enviar esta carta a sus destinatarios y cuáles eran sus principales preocupaciones. Bueno, esta carta tiene un par de peculiaridades. Primero, está clasificada como una epístola general o universal, porque la carta no identifica a la iglesia o el lugar o el individuo específico a quien fue enviada. Muchas cartas sí dicen, a los santos de la iglesia en tal lugar
o a la iglesia en tal ciudad. Pero esta carta no lo dice, no dice específicamente a quién está dirigida. Otra peculiaridad es que la epístola no identifica claramente al autor, pero el testimonio más antiguo de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia en el primer siglo, se le asigna a Juan, el discípulo y apóstol. Como era bien conocido por sus lectores, no tuvo que mencionar su nombre. Entonces, no se menciona realmente quiénes son los destinatarios y tampoco se especifica realmente o tácitamente quién fue quien la escribió. Ahora, respecto al autor, bueno, la autoría se le atribuye a Juan, hermano de Santiago, su hermano mayor, y muchos los conocemos también como los hijos de Zebedeo. También Jesús les dio el nombre de los hijos del trueno. ¿Y eso por qué? Por su carácter, ¿no? Por su carácter arrebatado, ¿no? Juan era también uno de los 3 discípulos más íntimos que estaban con Jesús, o los que estuvieron en algunos eventos muy cercanos a nuestro Señor, junto con Pedro y con su hermano Jacobo. Juan también escribió, también es autor de las otras 2 epístolas, obviamente segunda y tercera carta de Juan, y también se identifica que es el autor del 4.º evangelio, el evangelio de Juan, en el cual se identifica a él como el discípulo a quien Jesús amaba. Y también escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, escribió esos libros, son de la autoría de Juan. Bueno, y en cuanto a cuándo se escribió, pues bueno, tampoco, como mencionábamos, no hay una fecha precisa, pero lo más probable es que se haya escrito en la última parte del primer siglo, o sea, a finales del primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué estaba pasando en aquel momento? Bueno, había también una herejía que Juan quería combatir, y se estaban reflejando en esa herejía lo que se conoce los principios del gnosticismo. Muchas veces hemos escuchado lo del gnosticismo, pero si no lo recordamos, bueno, el gnosticismo empezó también al final del siglo I. Ahorita les mencionaba de qué se trata este tipo de herejías. Y lo más probable es que la fecha en que se haya escrito haya sido en el año 90 al 95 después de Cristo, y es muy probable que se haya escrito desde la ciudad de Éfeso a las iglesias de Asia Menor, sobre las cuales Juan desempeñaba un liderazgo apostólico. Entonces ya más o menos ya tenemos una idea, a finales del siglo I, 90-95 después de Cristo, muy probablemente lo escribieron desde Éfeso a las iglesias en Asia Menor. ¿Y qué estaba pasando en aquellos momentos? Había algunas herejías, y siempre ha habido herejías, siempre ha habido el problema de herejía, y al día de hoy seguimos con las herejías, ¿no? Las principales herejías en aquel momento, como estaba mencionando, era el gnosticismo, que esa palabra griega quiere decir conocimiento, y este gnosticismo era la herejía más peligrosa que amenazaba a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos de la iglesia. Esta herejía incluía 2 formas básicas. Por un lado, algo que se conoce como docetismo. El docetismo quiere decir también una palabra que es apariencia. ¿Y por qué apariencia? Porque en aquel momento decían que nuestro Señor Jesucristo no había sido real, que había sido solamente apariencia, que nunca había tomado cuerpo, ¿no? Y Juan lo que hace es que afirma con firmeza la realidad física de Jesús al recordarle a los lectores que él era un testigo ocular. Eso lo vimos en los primeros 4 versículos del capítulo 1, que era testigo ocular del Señor. Palabras como oído, visto, palparon. Jesucristo ha venido en carne. Los primeros 4 versículos los vemos donde Juan dice que era real. Y bueno, también parte de la idea del gnosticismo es que decían, y eso es lo que más a lo mejor se nos queda grabado, es que siempre dicen que la materia mala y solo el espíritu era bueno. Entonces, si eso sucedía, pues era incompatible que Dios, siendo bueno, pudiera haber tomado forma humana, ¿no? O por el otro lado, si había tomado forma humana, era malo y entonces no podía haber sido Dios. Entonces, esas eran las principales herejías o de lo que se postulaba el gnosticismo. Otra forma también, una forma de que se trataba de esta parte del gnosticismo, es la idea de que al ser el cuerpo malo, tenía que ser tratado ásperamente.
Eso igual lo conocemos como ascetismo, o sea, tratar la carne con dureza. Muchas veces son los que están flagelando, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues para flagelar, para dar castigo a la carne, pues entonces están flagelando. Y que al día de hoy todavía muchos lugares empiezan a ver que agarran estos látigos y se empiezan a pegar, ¿no? Entonces eso se llama ascetismo, o el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto en el espíritu de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gente si dice, pues si mi espíritu ya se salvó y mi carne está separada, pues puede la carne seguir pecando, ¿no? Y eso es precisamente lo que el día de hoy vamos a ver también, esa parte de la herejía que Juan ataca, ¿no? Que quiere contraatacar. Porque decían entonces, si el pecado cometido en el cuerpo no importaba, el desenfreno total en la inmoralidad era permisible. Pues al fin y al cabo el cuerpo pues era malo y ese no se ha salvado. El que se salvó fue el alma, y el cuerpo pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces iba hacia el desenfreno moral y era permisible. Uno podía negar que el pecado incluso existiera. Había gente que decía que el pecado ya no existía. Y menospreciar la ley de Dios. Entonces, si no existe pecado, pues no existe la ley. Entonces menospreciaban las instrucciones en la palabra de Dios. Juan enfatizó la necesidad de obedecer la ley de Dios, ya que definió el verdadero amor de Dios como obediencia a sus mandatos, ahí mismo en Juan 5:3. Juan no especifica directamente las creencias de los falsos maestros, pero vemos a lo largo de la carta de Juan que habla también de falsos maestros, sino más bien combate a los herejes primordialmente a través de una reafirmación de los fundamentos de la fe. Entonces, aunque no se identifica realmente cuál es la herejía, pero sabemos cuáles eran las que probablemente estaban en ese momento, lo que hace Juan es hacerlo con doctrina sana. Porque de todos modos, sea cual sea la herejía, con doctrina o con sana doctrina se puede combatir cualquier tipo de herejía. Debido a que la herejía era tan peligrosa, Juan gentilmente, amorosamente, pero con autoridad apostólica incuestionable, envió esta carta a las iglesias que estaban en su influencia a fin de detener esta plaga de falsa doctrina que se estaba esparciendo. Y bueno, y al día de hoy pues sabemos que el gnosticismo pues sigue en muchos lados. Hay muchas sectas que dicen que Jesucristo no es Dios, o que Jesucristo solamente es un hombre muy bueno, pero no es Dios. Entonces hay sectas muy grandes, esas que van y los sábados creo que van tocando las puertas, ¿no? Precisamente, o que el Espíritu Santo tampoco es una persona y solamente es una fuerza. Bueno, tema principal de la carta. El tema general de 1 Juan es otro llamado a los fundamentos de la fe. Entonces, lo que va a hacer es instrucciones básicas de la fe, fundamentos de la fe, o un regreso a los principios del cristianismo. El tema general, fidelidad a los elementos básicos del cristianismo. Eso es de lo que se va a tratar la primera carta a Juan. Y es lo que vimos los primeros 4 versículos del capítulo 1. Habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo, es verdaderamente Dios, del versículo 1 al 2, y después habla de Jesucristo, verdaderamente hombre, también en el versículo 1, con 2 propósitos: tener verdadera comunión, tanto con los mismos creyentes como con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y por último, también un propósito: tener gozo. Eso es lo que vimos los primeros 4 versículos. Entonces, el fundamento con que empieza Juan, igual que su evangelio, es que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Y estableciendo ese principio, ahora seguimos con los siguientes versículos del 5 al 10. Entonces ya empezamos a tener un poquito más de contexto. Sabemos que Juan ya estaba a grande edad, sabemos muy probablemente dónde lo escribió, de Éfeso, y a las iglesias de Asia Menor, lo escribió en el 90-95 después de Cristo, y había herejías, principalmente el gnosticismo, y en particular, la parte de que no reconocían a Jesucristo como Dios o a Jesucristo como hombre, y la parte de que no reconocían la ley ni tampoco el pecado. Y es ahí donde entra nuestro versículo, nuestro pasaje del 5 al 10. Y lo podemos buscar, 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan capítulo 1 del 5 al 10. Bueno, igual les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a leer este pasaje, son 6 versículos. Igual así un poquito nos despabilamos ahorita que igual
por el calor y también empieza a ser un poquito cansado. Y dice, 1 Juan 1 del 5 al 10, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Bueno, son 6 versículos y vamos a ver 3 verdades en este pasaje. La primera, reconocer la naturaleza de Dios. Es necesario que reconozcamos la naturaleza de Dios. La segunda, reconocer cómo es mi andar. Ahí nos va la palabra de Dios, que ya acabamos de leer, nos va a confrontar con cuál es nuestro andar. Y el tercer punto, reconocer la realidad del pecado. Tenemos que tener una buena perspectiva, un buen punto de vista de lo que realmente es el pecado. Bueno, y en cuanto al primer punto de reconocer la naturaleza de Dios, esto lo vemos en el versículo 5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Bueno, aquí algo interesante y espero que no sea un poquito tedioso, me gustaría ir desarrollándole con algunas palabras, no, a lo mejor no les digo cuál es el griego, pero sí cuál es el énfasis del griego, porque va a ser importante que conozcamos qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando dice, este es el mensaje que hemos oído, cuando dice, hemos oído, esa palabra quiere decir escuchar, comprender, oír. No solamente se queda en el escuchar, también en el comprender y en el entender. Cuando utiliza el pronombre personal nosotros, porque podríamos decir, este mensaje que nosotros hemos oído de Él, ese nosotros que viene de forma implícita, se está refiriendo muy probablemente a Juan y a los demás apóstoles. Entonces, cuando dice este mensaje que hemos oído de Él, está hablando de Juan y muy probablemente los demás apóstoles. Y cuando dice de Él, esta preposición de, después del verbo escuchar en griego, hace referencia a la persona a quién le debemos lo que oímos o escuchamos. En este caso, por el contexto inmediato anterior, sabemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje de Juan y de los otros apóstoles que escucharon y comprendieron fue por la voluntad y autoridad de Jesús. De otra forma no hubiera sido posible. Entonces Jesús les reveló este mensaje a los apóstoles. Muy probablemente podemos concluir que el mensaje que vamos a escuchar a continuación es de gran relevancia porque vino de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que se lo reveló a los apóstoles. Dice el comentarista Simón Kiesmaker en su comentario de 1 Juan, Juan da a entender que Dios originó el mensaje que Jesucristo hizo público. Los apóstoles oyeron el mensaje de labios de Jesús. Fin de la cita. Entonces, cuando vemos este mensaje, viene de gran relevancia, porque aunque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero aquí está diciendo que ese mensaje fue de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y sus propios labios muy seguramente durante el tiempo que estuvieron con los apóstoles se los revelaron. Y ahora los apóstoles con esa autoridad apostólica, ahora también lo van a anunciar. Dice, y os anunciamos. Este verbo significa informar, anunciar, declarar. Y este verbo en griego significa propiamente anunciar claramente. La declaración que va a hacer, el mensaje lo van a hacer de una forma clara. Un pensamiento, mensaje, y los apóstoles lo están haciendo de una forma constante, seguramente en cada oportunidad que tenían. No solamente lo está diciendo en este momento, por la forma en que está el verbo de anunciamos, lo está haciendo constantemente. Entonces, constantemente están predicando este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Cuando habla de Dios es luz, ¿qué significa que Dios sea luz?
no hace referencia a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por los ojos, ni tampoco a la emisión ondulatoria y corpuscular de los fotones. O sea, no está hablando que sea la luz que está emitiendo, por ejemplo, esta lámpara, sino está hablando en una forma metafórica. Y bueno, un poquito también de gramática y de algunas formas de las expresiones literarias. Pues bueno, cuando decimos una metáfora, ¿y qué es una metáfora? Es el desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad práctica y estética. Bueno, a lo mejor todavía no nos queda muy claro qué es la metáfora. Bueno, otra definición es que la metáfora consiste en un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir uno por el otro en una misma estructura. Y a lo mejor parece todavía la clase de español en la que estábamos en, no sé, la primaria, la secundaria, y seguimos con qué es una metáfora, ¿no? Bueno, un ejemplo dice que la metáfora es una forma de hacerlo práctico y una forma estética. Cuando decimos, por ejemplo, sus cabellos son de oro, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, esta chica tiene los cabellos de oro. ¿Será que lo tenga de oro y sea así como el de las medallas olímpicas? No, pues nos está hablando de que su cabellera es rubia. Entonces, las características del oro se lo está trasladando a el cabello. Entonces está transfiriendo esa característica de dorado, de rubio, a el cabello. Bueno, en este caso está trasladando la cualidad extremadamente delicada, sutil, pura y brillante de la luz como un apelativo para Dios. Es decir, como incorpóreo por naturaleza. Pues por lo regular los físicos dicen que la luz no es materia, tampoco dicen que es ondas. Tienen creo que un debate por ahí entre si son ondas o materia, no se sabe cómo se comporta. Pero bueno, podría también ser atribuible a que la parte incorpórea, porque Dios es espíritu, inmaculado también, o sea, sin mancha, sin pecado, y por lo tanto, santo. Entonces, cuando estamos hablando de Dios es luz, para ponerlo más fácil, estamos hablando de Dios. En el comentario de MacArthur dice, en sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica. En sentido moral, la luz se refiere a santidad o pureza. La Biblia habla de la santidad de Dios más que de cualquier otro atributo o perfección. Entonces, cuando estamos diciendo Dios es luz, podríamos decirlo, Dios es santo. Dios es extremadamente santo. Y de acuerdo a la palabra de Dios también podemos decir que Dios es 3 veces santo. O sea, es perfectamente santo. Entonces, ese es el mensaje importante que nuestro Señor Jesucristo de labios le dijo a los apóstoles. Dios es luz. ¿Qué es la santidad de Dios? En términos teológicos, es una grandeza inherente, absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible, por encima de todo lo que hay fuera de él, y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. Éxodo 15:11 dice, lo leo yo, nada más apúntenlo si quieren, pero Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces dice, magnífico en santidad. Entonces ya tenemos la primera parte de Dios es luz, es santo. Otra perfección de Dios, y no hay ninguna tinieblas en él. Para conocer o describir a Dios, podemos hacerlo de dos formas, indicando lo que es y también lo que no es. Tinieblas, nuevamente se utiliza una metáfora. Nuevamente, ¿qué características tienen las tinieblas? Que se puedan trasladar a lo que no es Dios. Habla de oscuridad, moral y espiritual. Metafóricamente, usado para referirse a la ignorancia de las cosas divinas y su maldad asociada y la miseria resultante. Nuevamente, utilizando el comentario de MacArthur, en sentido intelectual, tinieblas corresponde a error o falsedad. En sentido moral, tinieblas tiene que ver con pecado o desviación. Entonces, Dios es luz, Dios es santo, Dios no tiene pecado, no tiene oscuridad. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 7 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Algo interesante aquí, cuando dice, no hay ningunas, cuando dice la palabra de Dios, y no hay ningunas tinieblas en él, cuando dice no hay ningunas, la palabra en griego ningunas es la palabra eudemia. Pero eso me llamó mucho la atención, porque eudemia es ninguna, es una conjunción negadora poderosa. No es solamente decir que no hay, sino que está diciendo enfáticamente que no existe. Excluye categóricamente, declarando como un hecho que no existe un ejemplo válido. O sea, no hay forma, con esa palabra, no hay forma de que tenga alguna tiniebla, no hay forma de que tenga algún pecado. Cierra totalmente la puerta a esa posibilidad, objetivamente, y no da opciones a excepciones. Entonces esta palabra está diciendo que de ninguna manera Dios tiene algún tipo de oscuridad. La luz es positiva, las tinieblas son negativas. Juan frecuentemente contrasta estas cosas opuestas por medio del uso del negativo enfático, que es el que acabamos de ver, ninguna o eudemia en griego. Juan subraya lo positivo, Dios y las tinieblas están diametralmente opuestas. Entonces, este mensaje poderoso nos está diciendo que Dios es luz, es santo, pero también nos está diciendo que no hay posibilidad, ninguna posibilidad de que pueda tener pecado. Y ahora hablando de cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones y tenemos que ver si vamos bien o mal, precisamente siempre necesitamos ¿qué? Un patrón, una referencia con qué medirnos. Si decimos nosotros que tenemos que llegar a 5 millones de ventas y vamos en 4, pues vamos bajos, ¿no? Si vamos en 4.9, pues vamos ya cerquita. Si ya vamos en 5.2, pues ya obtuvimos el objetivo. Entonces, la norma para nuestra vida es Dios precisamente. La santidad de Dios es nuestra norma. Y también nuestra norma es no tener pecado. Esas son las normas que tienen que dirigir nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser de santidad y nuestra vida tiene que ser sin pecado. ¿Por qué? Porque es la norma que puso Dios para nuestra vida. Es la norma que debemos de seguir. Y es la norma con la que vamos a saber si vamos bien o vamos mal. Ya que vimos el primer punto de reconocer la naturaleza de Dios y cuál es la norma con la cual nos vamos a estar midiendo, el punto número 2 es reconocer cómo es mi andar. ¿Cuál es el andar que estoy siguiendo? Los siguientes 5 versículos, del 5 al 6, también tienen algo bien curioso. Y también vamos a entrar un poquito en gramática. Son oraciones condicionales que describen probabilidad o posibilidad. Cada versículo inicia con la palabra sí. Si podemos ver en nuestras Biblias, dice, versículo 6, si decimos que. Versículo 7, si andamos en luz. Versículo 8, si decimos que. Versículo 9, si confesamos. Versículo 10, si decimos que. Cada uno de estos versículos empieza con la palabra sí. Es una conjunción condicional. ¿Qué quiere decir? Que va a declarar algo y, si se cumple, confirma la siguiente frase. Un poquito de gramática. Esta partícula condicional, si se cumple esta condición, entonces tenemos esta consecuencia. Si pasa esto, entonces sucede esto. Si me porto bien, mi mamá me da un regalo. Si hago esto, sucede esto. La conjunción condicional sí introduce la oración, aquí damos un poquito de gramática rápido, a la oración subordinada condicional. Si hago esto. Esa es la oración subordinada condicional, también llamada prótasis. Es la primera oración. Es la que expresa la condición que debe cumplirse para que se verifique lo enunciado en la oración principal. Y la oración principal es la que tiene la consecuencia o el resultado. Mi mamá me da un regalo, que se denomina apódosis. Pero bueno, nada más para ahorita, ahora que vayamos viendo cada uno de estos versículos, vamos a decir la oración condicional y la oración principal. La oración condicional, entonces, cuando decimos andar en tinieblas, es la primera parte de nuestro andar. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera parte que vamos a hacer, la parte condicional, es si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Si esas dos condiciones se dan, entonces, ¿cuál es el resultado? Mentimos y no practicamos la verdad. Primer parte, si decimos que tenemos comunión con Él. Tener comunión con Él está hablando de tener comunión con Dios. Estamos hablando de Dios. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué es tener comunión con Dios? Es la palabra de comunión muy conocida, koinonía. Si tenemos comunión con Él, se refiere a la comunión de los cristianos con Dios y Cristo. Según la enseñanza de Juan, consiste en el hecho de que los cristianos son participantes en común de la misma mente de Dios y Cristo y de las bendiciones que surgen de ella. Si decimos que somos cristianos, compartimos la misma mente que Dios y Cristo. Si decimos que somos cristianos, debemos de compartir la misma mente de Dios y Cristo. Primera de Corintios 2, 14 y 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces está hablando de nosotros como genuinos hijos de Dios. Si somos genuinos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. La segunda parte de la oración condicional, y andamos en tinieblas. Es la segunda parte de esta oración subordinada y nos habla de andar. Significa caminar, tiene un sentido ético. Me conduzco mi vida, vivo, me comporto. Si me comporto en tinieblas, ¿y qué dijimos que son las tinieblas? Pecado. Si andamos en pecado, si vivo en pecado, si practico el pecado y digo que tengo comunión con Él, ¿cuál va a ser el resultado? La palabra de Dios dice, mentimos. No es posible que seamos hijos de Dios y nuestro comportamiento sea de pecado. Dice la palabra de Dios de una forma clara, y andamos en pecado, mentimos. Eso de mentir es precisamente decir falsedades, hablar, engañar. Entonces, estamos diciendo algo falso. No es correcto lo que estamos diciendo. Entonces, nuestra primera evaluación está diciendo qué es lo que decimos, pero si se dan cuenta, es fácil decir. Lo que está comprobando cuál es la realidad es lo que realmente estamos haciendo, lo que estamos practicando. Podemos decir muchas cosas. Yo podría decirles que soy abogado, pero no lo soy. Me dedico a otra cosa. Entonces, estoy mintiendo. Puedo decir que soy cristiano, pero si hago otras cosas, estoy mintiendo. Y parte de la oración principal, y no practicamos la verdad. Practicar la verdad quiere decir que no hacemos nada digno de un cristiano. No ejemplificamos la verdad en nuestra vida. No expresamos la forma de verdad en los hábitos de pensamiento y modos de vida de una persona. Entonces, practicar la verdad se resume ¿a qué? A no practicar la verdad es que no me estoy comportando como un genuino cristiano. Entonces, este segundo punto es la evaluación de nuestra vida. Revisemos cómo estamos viviendo el pecado en cualquiera de sus formas, ya sea mentir, robar, defraudar a mis empleadores o a mis socios, andar con mi mente o con mis miembros, albergo odio, amargura, etc. ¿Ese pecado caracteriza mi vida? Cada uno de nosotros tenemos algo, pero ¿la está caracterizando? ¿Lo estamos haciendo de una forma constante? ¿Lo estoy practicando de forma continua? Si la respuesta es sí, entonces miento cuando digo que tengo comunión con Dios. Lo que debemos de hacer es acercarnos en oración a Dios y ponernos a cuentas con Él. Pero podemos hacer la primera evaluación. Si nosotros nos decimos cristianos, evaluemos cómo está nuestra vida. ¿Está predominando el pecado en nuestra vida? Pongámonos a cuentas con Dios. Andar en luz. Ahora vamos a ver versículos
7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, pues ya después de haber hecho el primer ejemplo de cuál es la oración subordinada y cuál es la oración principal, pues podríamos ver si podemos identificar cuál es la oración subordinada aquí. Si andamos en luz, como Él está en luz, esa sería la oración subordinada. Entonces, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La oración principal se compone de dos. Tenemos comunión con unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se introduce esta conjunción pero, contrastando el versículo 6 con el versículo 7. Versículo 6 habla de andar en tinieblas, versículo 7 habla de andar en luz. Lo está contrastando. Si andamos en luz, quiere decir que andamos en santidad. Si andamos en la luz, si andamos en santidad, entonces, otra vez hablando de forma metafórica, como Él está en luz, ¿quién Él? Dios. Así como Dios está en luz, otra vez vuelve a caer en ¿qué? Nuestra referencia. ¿Cuál es nuestra referencia de santidad? Dios. Entonces, si decimos que andamos en santidad así como Dios es santo, entonces tenemos comunión unos con otros. La medida de la luz que podemos tener no es la misma en grado. Sí es la misma clase de luz, pero en diferente grado. El verdadero cristiano en su carácter y sentimientos se asemeja a Dios. Sí, porque Dios es totalmente santo y nosotros todavía no lo somos. Pero si somos hijos de Dios, tenemos esa naturaleza. Tal vez no en el mismo grado, tal vez como una lámpara que alumbra un poquito menos a una lámpara que alumbra más. Es también luz, pero una es mucho más brillante. Pero nosotros debemos de tener también luz, porque si somos hijos de Dios y andamos en luz, también tenemos esa naturaleza de santidad. Primera de Pedro 1:15, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos da una orden de también buscar la santidad. Si se cumple la condición anterior, entonces verificamos la oración principal. Podríamos decir que si nosotros vivimos en santidad, así como Dios es supremamente santo o es totalmente santo, tenemos comunión unos con otros. Tal vez la lógica nos diría, si nosotros andamos en luz, así como Dios es luz, pues tenemos comunión con Dios. Pero aquí se va más allá Juan y dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos comunión con Dios, por supuesto tenemos comunión, si nosotros tenemos comunión unos con otros, por supuesto tenemos comunión con Dios. Sin tener comunión con Dios, no puede haber una verdadera comunión cristiana entre nosotros. Andar en la luz, el elemento, el que Dios mismo está, constituye la prueba de la comunión con Dios. Albert Barnes, en 1800, dijo, como todos participamos de sus sentimientos y puntos de vista, nos parecemos unos a otros. Amamos al mismo Dios, abrazando los mismos puntos de vista religiosos y viviendo por los mismos fines. Tendremos, por supuesto, mucho en común entre todos nosotros y por lo tanto tendremos comunión unos con otros. Y la segunda parte de la oración principal, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo y nos dice el Hijo de Dios. Aquí Juan identifica a Jesucristo como el Hijo de Dios, se nos presenta nuevamente en este versículo la segunda persona de la deidad y también la primera persona de la deidad. También un poquito con ese tema de el gnosticismo, cuando también no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpia de todo pecado. Su limpieza de todo pecado es continua. Este verbo está de una forma presente continua y dice, el verbo limpia está en tiempo presente. Es una obra de limpieza progresiva, constantemente. Aquí podríamos identificar dos formas de limpieza. La limpieza cuando es justificación, cuando recibimos a Cristo como Salvador, pero también podríamos identificar la limpieza como santidad progresiva. Y si está hablando de una actividad continua, no está hablando entonces de la santidad progresiva. Si no hubiera sido continuo, no estaría hablando de un solo evento que sucedió cuando nosotros recibimos a Cristo por primera vez.
Es una obra de limpieza progresiva, la limpieza progresiva de aquellos que viven en la luz. En el contexto, con referencia al versículo 9, podemos observar que la limpieza a la que se refiere aquí no es la de justificación, sino a la limpieza de la purificación, es decir, la santificación progresiva. Es decir, nos concede una limpieza creciente del dominio y del poder del pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia constantemente cada vez que estamos en algún pecado. Podemos verlo también en Juan 13:10, dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Refiriéndose a quién? A Judas. Pero algo que se me hizo interesante es que dice que todos estaban bañados, o sea, ya todos ya estaban justificados. Pero como muchas veces, si vamos al contexto, pues iban en sandalias, ¿no? Y cuando caminaban, pues se llenaban de polvo los pies. Es lo mismo, nuestro andar diario estamos pecando, aunque sea algo pequeño. Estamos diciendo alguna pequeña mentira, o una mentira normal, sin tamaño. También estamos diciendo a lo mejor, tenemos un mal pensamiento, a lo mejor alguien nos hizo algo y le estamos injuriando, le estamos teniendo algún odio, alguna amargura. Y ese pecado diario es como si nos estuviéramos ensuciando los pies. Estamos caminando, pero la justificación no la perdemos. Estamos bañados, somos limpios, pero nuestros pies están sucios y esos son los que hay que lavar. Estamos bañados, estamos justificados, pero nuestra santidad tiene que ser limpiada constantemente. Eso es a lo que se refiere en este versículo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de la santidad progresiva, no de la santidad, no de la justificación. Alexander McLaren dice en su exposición a las Sagradas Escrituras, el sacrificio en la cruz es la base de todo, pero ese sacrificio no agota lo que Cristo hace por nosotros. Él murió por nuestros pecados y vive para nuestra santificación. Él murió por nosotros, vive en nosotros. Porque Él murió, somos perdonados. Porque Él vive, somos hechos puros. Solo recordad el sí de Juan. La sangre de Jesús nos limpiará progresivamente hasta que nos haya limpiado de todo pecado, con la condición de que andemos en la luz, no de otra manera. Fin de la cita. Entonces sí, por un lado nos justifica, por otro lado nos da santificación progresiva, pero debemos de ¿qué? Andar en la luz, debemos de andar en santidad. Esta sería nuestra segunda evaluación. Si la dirección principal de nuestras vidas es hacia la luz, lo podemos ir meditando. Si buscamos por aspiración y por esfuerzo y por elección deliberada, mediante el poder del Espíritu Santo, vivir en santidad, entonces el poder de la vida en Jesucristo nos librará del poder del pecado. Entonces, ¿cómo estamos? Evaluemos nuestra vida. ¿Estamos andando en luz? Si andamos en luz, vamos bien y tenemos que continuar. No porque vayamos bien en este camino, ya hayamos conseguido el objetivo. El objetivo lo conseguiremos hasta que Dios venga por nosotros. Siguiente punto, reconocer la realidad del pecado. Versículo 8, no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la oración condicional? Si decimos que no tenemos pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuevamente vemos estas frases condicionales. Si decimos que no tenemos pecado, es la primera parte de la oración condicional y dice, pecado propiamente, errar al blanco, es un pecado, es una falta, lo que hacemos mal, una violación a la ley divina en pensamiento o en acto. No solamente es cometerlo, sino también pensarlo. O también pecado, ¿qué es? Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es un pecado de ¿qué? Omisión. Lo podemos decir, lo podemos pensar, lo podemos hacer o podemos dejar de hacer algo bueno. Si no hacemos lo que sabemos que es bueno, también nos cuenta como pecado. Antes de ser salvos éramos pecadores, no redimidos. Ahora después de nuestra salvación somos pecadores redimidos y seguiremos siendo pecadores porque seguimos en este cuerpo de pecado. No tenemos pecado, en realidad se refiere al estado presente en el que los creyentes todavía tenemos
pecado. Todavía tenemos ahí la mancha del pecado. La palabra pecado está en singular. Más adelante vamos a ver que pecado dice en plural. En esta parte, en este versículo dice está en singular y se refiere a la corrupción del viejo hombre todavía presentes en nosotros y a la mancha creada por los pecados actuales que fluyen de esa vieja naturaleza en nosotros. Todavía nuestro viejo hombre, toda esta naturaleza en la que vivimos, este cuerpo carnal que todavía está en pecado, todavía nos está contaminando nuestro diario vivir. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Con Colosenses 3:5 está hablando a quién? A cristianos, pero dice que todavía tienen que hacer morir lo terrenal. Con eso que está diciendo también aquí Pablo en Colosenses, que reconocemos que todavía tenemos pecado. Y lo contrapone con aquellos herejías que decían que ya no existía pecado, que el pecado ya no afectaba al cuerpo. También Romanos 8, del 12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuevamente, en Romanos, Pablo está todavía reconociendo que tenemos pecado y tenemos que hacerlo morir. Tenemos que hacer morir todavía el pecado que está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos todavía en este cuerpo carnal, todavía en este cuerpo de pecado. Dice Barnes en su comentario, la interpretación justa de la declaración aquí se aplicará no solo a los que sostienen que no han sido culpables de pecado en el pasado, sino también a los que profesan haberse santificado perfectamente y vivir sin pecado. De cualquier manera, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya sea que digamos que nunca hemos cometido pecado o que ya nos hemos santificado tanto que tampoco tenemos pecado. Aquí el argumento aplica a los dos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía pecado. En Lucas 14:4 dice, y perdonándoos, Lucas 11, el 4, habla de la oración del Padre Nuestro. Y el versículo 4 dice, y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Si nosotros no tuviéramos pecado como cristianos, no tendría caso el versículo 4. Pero como sí estamos todavía cometiendo pecado en este cuerpo de pecado, pues tenemos que pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados. Y para los que todavía no han sido redimidos, la Escritura también es clara en Romanos 3:12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si tampoco caes en el grupo de un cristiano redimido que todavía no ha sido santificado en su totalidad, pues podría ser que caigas en el grupo de que todavía no eres redimido. Entonces, aún así, tienes pecado. Segunda parte, nos engañamos a nosotros mismos. Es la primera parte de la oración principal, nos engañamos, y esta palabra se me hizo curiosa porque viene del griego planao, y planao se deriva la palabra de planeta, porque antes pensaban que los planetas eran ¿qué? Cuerpos celestes errantes. Decían, es un planeta, es un cuerpo celeste errante, va ahí sin rumbo. Entonces cuando decimos que nos engañamos, estamos también de una forma errante. Metafóricamente nos alejamos de la verdad, llevamos el error, nos engañamos. Nadie se conoce a sí mismo si supone que es perfectamente puro en todos los aspectos. Entonces si alguien dice que es puro, realmente no se conoce. Entonces tendríamos que hacer, como dicen, una introspección, evaluar nosotros mismos cómo está nuestra vida, y si pensamos que no tenemos pecado, es porque no nos conocemos a nosotros mismos. Y nos estamos engañando y nosotros mismos caemos en nuestro propio engaño. Y la segunda parte, y la verdad no está en nosotros. Nuevamente, la verdad denota las cosas que pertenecen a Dios y a los deberes del hombre. Y esa verdad no está en nosotros, quiere decir que la verdad no está ni en nuestra boca ni en nuestro corazón. Entonces, esta tercera parte en la que nos estamos evaluando, podríamos concluirla así, también con una pregunta que hace Barnes, el comentarista. ¿Quién, después de todo su razonamiento sobre el tema, se atrevería a salir a la intemperie a medianoche y levantar sus manos y sus ojos hacia las estrellas y decir
que no tiene pecado que confesar, que es tan puro que el Dios que hizo esas estrellas. ¿Quién de nosotros, después de analizar estos versículos, podría salir y declararse: soy santo? Tanto, igual que Dios. Entonces, si hacemos un análisis concienzudo de nuestra vida, simplemente nadie podría hacer esa declaración. Siguiente punto, versículo 9. Confieso mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, y este es un versículo muy conocido, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente la oración subordinada: si confesamos nuestros pecados. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué quiere decir confesar nuestros pecados? Significa hablar lo mismo, estar de acuerdo, confesar, declarar públicamente, admitir o declararse el culpable de aquello por lo que se le acusa. Así cuando vamos, si alguien llega a ir a un juzgado y dicen: ¿cómo se declara? Y dice: se declaró culpable. Creo que eso sucede mucho en Estados Unidos, ¿no? Hacen sus acuerdos y al final dicen: se declaró culpable. ¿Por qué? Porque tiene algunos beneficios de declararse el culpable. Pero bueno, aquí declararse el culpable es porque acepta que ha cometido lo que se le acusa. ¿Y qué se le acusa? El pecado. Si confesamos nuestros pecados, y también quiere decir que hablamos lo mismo. ¿Qué quiere decir que hablemos lo mismo? Hablamos lo mismo que Dios. El mismo concepto que tiene Dios del pecado, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, asumimos que tenemos el mismo concepto de Dios hacia el pecado. ¿Y cuál es el concepto de Dios hacia el pecado? Que lo odia. Y nosotros, cuando confesamos un pecado, también deberíamos de odiar el pecado que acabamos de cometer, que acabamos de hacer. Porque si nada más hacemos el pecado y decimos que sí lo hice, ¿y qué? Muchas personas también lo dicen: sí, cometí eso, pero no me importa. Lo acepta, ¿no? Pero no tiene un arrepentimiento. Pero cuando lo confiesa, quiere decir que se arrepiente de lo que hizo. Y tiene el mismo pensamiento de Dios que tiene Dios hacia el pecado, que es de odiarlo. Esta parte señala el reconocimiento de nuestros pecados de forma abierta, sin ocultarlos, ni buscando excusas para defendernos. ¿Se acuerdan cuando también estudiamos la parte de Saúl y todo le echó la culpa a los demás? Cuando dijo: no, el pueblo. O cuando hablábamos también de Adán, ¿no? Y dijo: la mujer que me diste. Y siempre es excusarnos de lo que hacemos. El pecado, yo no fui el culpable, fue el otro, ¿no? Pero aquí no, el confesar el pecado es sin ocultarnos ni buscando excusas para defendernos. El término confesar hace referencia a que estamos de acuerdo con lo que Dios dice respecto al pecado. Confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento. No solamente para decir: sí, lo cometí, pero no importa. Tenemos que mostrar arrepentimiento y renovación de nuestra vida. El arrepentimiento diario del pecado nos lleva a una confesión continua, que es una marca de una salvación genuina. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Como consecuencia, es la primera parte de la oración principal, cual nos recuerda dos perfecciones de Dios, dos atributos de Dios que nos dan certeza. La palabra fiel quiere decir, es una palabra que también luego conocemos del griego, pistos, ¿no? Es fiel y dice que Dios cumple sus promesas. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, nos santificará. Entonces, un atributo de Dios, una perfección de Dios, Él es fiel, Dios cumple lo que promete. Justo, la palabra dikaios, correcto, justo, recto, que ejecuta las leyes de su gobierno. Dios también es un juez que ejecuta las leyes de su gobierno. Y por tanto también la ley acerca del perdón de los pecados. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Atributos, perfecciones de Dios, que es justo, hace lo correcto.
También en Apocalipsis 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Juzga justamente. Perdonar también dice que es enviar algo lejos, descargar. Perdona los pecados. Nuevamente el pecado es el error al blanco, lo que hacemos de maldad, la violación a la ley divina, tanto en pensamiento como en acto. Salmo 79:9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí nuevamente el pueblo de Israel está pidiendo ayuda y salvación. O el Marcos 2:7, ¿por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios perdona los pecados y nos limpia de toda maldad, que es la segunda parte de esta oración principal. Limpia, hace puro, elimina toda inmundicia en un sentido moral, libera de la culpa del pecado, purifica en sentido moral. Y la maldad, ¿qué es la maldad? Falta de rectitud. Injusticia como una violación de las normas de Dios, que trae la desaprobación divina. Es también una forma de pecado, una violación de la justicia de Dios, es decir, lo que es contrario a sus justos juicios. Injusticia de corazón y de vida, en este caso, la culpa de la injusticia. Isaías 1:8 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si confesamos nuestros pecados, tenemos esta garantía de que Dios nos purificará, nos hará blanco como la nieve, y si fuéramos rojos como el carmesí, vendremos a ser como blanca lana. Entonces, Dios, si lo ha dicho, y Él es fiel, lo cumplirá. Y también Él es justo y aplicará su ley de perdón de pecados. Esta vendría siendo la cuarta evaluación. ¿Estoy confesando frecuentemente mis pecados a Dios? Si estoy viviendo en la luz, la práctica de la confesión de pecados es una consecuencia de la comunión que tengo con Dios. Así que, hermanos, los animo a que de forma diaria podamos tener una oración nocturna, y en la oración nocturna, antes de que termine el día, confesemos a Dios nuestros pecados, los que cometimos a lo largo del día. Muchas veces decimos, bueno, pues lo cometí el pecado, pero pues ya mañana será un nuevo día. Tenemos que confesar nuestros pecados porque si no, Dios no los perdonará. Y versículo 10, no he pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nuevamente es la parte de pecar, pero ahora no lo dice como un sustantivo, sino lo dice como un verbo, la acción de estar pecando, que estamos errando al blanco, que estamos haciendo lo malo, estamos transgrediendo la ley divina. Ahora hace énfasis, al ser un verbo, hace énfasis en la acción de estar infringiendo la ley de Dios. Si se cumple esta condición de estar infringiendo la ley, de que digo que no he pecado, entonces verificamos la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? Le hacemos a él mentiroso. Pero aquí ya son algo fuerte, porque si estamos haciendo a Dios mentiroso, pues ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que Él es engañador, que es falso, que es infiel. Declaramos que Dios es mentiroso, lo cual es una acusación sumamente grave. Pues estamos blasfemando el nombre de Dios y esto nos descalifica como genuinos cristianos. No podemos decir que no hemos pecado porque entonces blasfemamos el nombre de Dios y si decimos que somos cristianos, pues es totalmente una mentira. 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, no conocemos el Evangelio. Y su palabra no está en nosotros. La palabra, que es logos, se refiere a qué? A una doctrina, a una instrucción que se nos ha sido comunicada, sobre la cual obtenemos la salvación por medio de Cristo. Y ese evangelio, esa doctrina de salvación, no está en nuestro corazón. Dice el comentarista Simon Kiesmaker en su comentario, es una declaración arrogante del infiel que no se ha arrepentido ni se ha regenerado.
Si dice que no ha pecado, se pone a la altura de Dios y la palabra de Dios no tiene lugar en nuestras vidas. Y tal cosa significa que somos incrédulos, que han rechazado el evangelio de salvación. Fin de la cita. Entonces, esta última declaración con la que cerramos este capítulo es poderosa en el sentido de que si seguimos como los gnósticos que dicen que no hay pecado, entonces estamos blasfemando el nombre de Dios, estamos diciendo que Dios es mentiroso y por lo tanto no tenemos el evangelio de salvación en nuestro corazón y por lo tanto seguimos siendo gente sin haber sido regenerada. Dios no tiene lugar en nuestra vida y tal cosa significa que somos incrédulos que han rechazado el evangelio de salvación. El escritor de Hebreos advierte a sus lectores que no deben seguir el ejemplo de los israelitas rebeldes que perecieron en el desierto, ahí en Efesios 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces también oímos con fe para poder creer. El apóstol tiene en cuenta, hablando de Juan, o bien a los gnósticos o a un grupo de herejes de esa época que se creían puros espirituales y perfectos, incluso en medio de todas sus impurezas y a pesar de sus vidas viciosas. O también se puede referir a cristianos judaizantes y puede que a los mismos judíos que albergaban nociones como estas de ser perfectos y sin pecado. Entonces, haya sido los gnósticos, los cristianos judaizantes, los propios judíos o alguna otra secta que no reconocían el pecado, de todos modos, esa influencia es peligrosa si alguno de nosotros cae en ella, porque entonces negaríamos la existencia del pecado y negaríamos la verdad de nuestro Dios. Esta es nuestra quinta evaluación. Si pensamos que no somos pecadores, que no pecamos, entonces tenemos un grave problema, pues demostramos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está en nuestro corazón. Así que podemos compartir algunos versículos para aquellos que todavía no han conocido a Cristo, que todavía no han escuchado del evangelio. Y podemos citar Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si todavía no has conocido a Cristo, si todavía no reconoces tu pecado, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Así que nadie se escapa de ser pecador. Dice Romanos 6:23, ¿cuál es la paga de ese pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si en tu corazón Dios te está llamando y reconoces que eres pecador, hay una forma de llegar a la vida eterna, y es la dádiva de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, nuevamente reafirma que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cuál es el camino a la salvación? Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este mensaje, como hemos visto, primero nos habla a nosotros como hijos de Dios. ¿Realmente andamos en la luz o andamos en la tiniebla? Un punto para reflexionar. ¿Cuál es nuestra percepción del pecado? Si decimos que somos cristianos y ya decimos que no tenemos pecado, estamos engañados. Tenemos que, como genuinos cristianos, confesar nuestros pecados para tener la santificación progresiva. Pero si aún así no caemos en ninguno de estos supuestos, somos entonces personas que todavía no hemos sido redimidas. Y estos versículos que nos hablan de cuál es el plan de Dios, si Dios toca tu vida, también entrégale tu vida para que también puedas pasar de muerte a vida. Vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por recordarnos estas verdades, son fundamentales para nuestra vida cristiana, así como Juan veía el problema de las herejías, del peligro estaba entrando a las iglesias, la falsa doctrina, así nosotros con esta carta de Primera de Juan también regresamos a los fundamentos de la fe, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es totalmente Dios y es totalmente hombre, y también reconocemos cuál es nuestra condición como hijos tuyos. Si somos genuinos, debemos de andar en luz como también Dios anda y es luz. Señor, te queremos pedir para que
también podamos tener esta parte de confesión de nuestros pecados, que también podamos purificarnos, ya siendo justificados, ahora te pedimos que nos dé esta santificación progresiva para que podamos asemejarnos más a tu Hijo Jesucristo día a día y podamos así de gloria en gloria estar más cerca de ti. Te damos gracias por tu palabra, te lo agradecemos y ayúdanos a que con nuestra vida también te glorifiquemos y te honremos. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.